Vamos a iniciar son las 19:03 de este viernes 23 de abril de 2021. Desde aquí, desde el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19 que hemos tenido diariamente para informar sobre la situación que guarda la epidemia y ahora sobre el avance del plan de vacunación. En las últimas semanas hemos modificado el esquema de la presentación con un elemento adicional que nos parece que es de suma importancia, que es escuchar las voces de quienes son las personas líderes de los sistemas de salud estatales. Hemos ya tenido el privilegio de escuchar a nuestros colegas de Campeche y también de varias entidades. Hoy tenemos el gusto de recibir aquí en presencia al doctor Roberto Bernal, quien es el secretario de Salud de Coahuila y director de los servicios estatales de salud. Bienvenido, doctor, me da mucho gusto. Y la idea es que el doctor Bernal, inmediatamente después de la presentación del informe técnico y del informe de vacunación, nos pueda compartir la perspectiva de una entidad que ha estado, igual que las otras 31, enfrentando el reto directo de tomar las decisiones administrativas, organizativas, para el control de la epidemia, para la expansión hospitalaria, etcétera, etcétera. Y lo que quiero hacer notar, antes de iniciar la conferencia en este sentido, es que noten ustedes aquí como comunicadoras y comunicadores, pero también el público en general, las diversas contribuciones de lo local. Las autoridades locales, como hemos dicho muchas veces, tienen el doble papel de ser autoridades administrativas en sus sistemas de salud, pero además el gobierno del Estado es una autoridad de salud y muchas de las decisiones que se tienen que tomar para implantar las recomendaciones generales de la Estrategia Nacional de Control y Prevención de COVID-19 tienen que ver con estas decisiones locales. La confluencia de esfuerzos es fundamental y estamos en el Gobierno de México muy satisfechos, muy orgullosos de la contribución plural que se ha dado por cada una de las 32 entidades federativas que atienden estas decisiones en su ámbito de competencia. Entonces, muy bienvenido, doctor Bernal. Vamos, entonces le pido al doctor Ruy López Ridaura, director general del Senaprece, va a ser la doctora de la Garza. Le pido a la doctora Ana de la Garza si nos presenta el informe sobre la epidemia. Enseguida yo presentaré lo que respecta a vacunación, escucharemos al doctor Bernal y después abrimos a preguntas y comentarios. Doctora Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Muchas gracias. Con su permiso, señor secretario, señor subsecretario, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Precisamente, pues, el día de hoy yo estaré brindando información para ustedes, el informe del tema nacional y lo que está ocurriendo en nuestro país en el contexto de la epidemia y también estaremos brindando, como saben, pues, información referente al semáforo epidemiológico, que también, pues, lo abordamos con ustedes cada 15 días en esta conferencia de prensa. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están visualizando en este momento para dar esta información y yo terminaré de dar la misma y saldré del panel también, por supuesto, para guardar la sana distancia entre nosotros y pues estaré atenta. Muchas gracias. Entonces, pues para presentarles el día de hoy, como ya se venía comentando, de hecho desde hace 2 días hemos estado también presentando la gráfica en donde podemos observar los casos estimados y vemos pues que se ha incrementado, ¿no? Lamentablemente esta cifra, de hecho ayer estaba en el 9%, el día de hoy la visualizamos en el 10%, para el día de antier estaba en un 8%, entonces pues básicamente en estos
en estos 2 días hemos visualizado que para la semana, ¿no? Para la semana epidemiológica 14, esto se ha incrementado. Entonces es muy importante, recuerden que mañana se cierra la semana epidemiológica, estaremos visualizando este comportamiento de manera muy detallada y muy específica para ver y justamente dar un seguimiento a esta situación que estamos observando en este incremento. Ya en este momento con una cifra de 2.511.865 casos estimados, también importante mencionar, ¿no?, que se han recuperado 1.845.008 personas en nuestro país y que en este caso también para mencionar la cifra de los casos estimados y alinearnos a lo que estamos observando, visualizamos que menos del 1% o aproximadamente el 1% representan, ¿no?, en este momento la parte activa, los casos activos estimados llegan hasta este momento en un 27.615 en esta cifra que podemos observar y lamentablemente pues también se han confirmado 214.504 defunciones lamentables. Es importante, ¿no?, enfatizar el mensaje que queremos comentarles brindando esta información en la que estamos visualizando evidentemente pues que de tener ya algunas semanas consecutivas en donde habíamos visualizado que esta parte de los casos estimados se encontraba disminuyendo, pues queremos enfatizar nuevamente la importancia de continuar con las medidas preventivas todas y todos en casa, como son la sana distancia, por supuesto, que como saben, y es siempre importante recordar, debe ser de más allá de 1.5 metros, ¿no?, entre cada uno de nosotros. También el lavado de manos lo más frecuente posible. Si no hay alcance de agua y jabón en ese momento, se puede utilizar alcohol gel también. Y muy importante, pues la etiqueta también respiratoria. Aunque yo estornude con el cubrebocas, es importante también cubrirme con la parte interna del codo cuando yo tenga tos o tenga pues la parte del estornudo. Y bueno, pues estas medidas tenemos que continuar dado lo que estamos presentando en este momento. En el escenario nacional también con una positividad del 19% en este momento. Saben que pues es un elemento que presentamos de manera semanal. Afortunadamente hemos tenido esta disminución también de 4 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior. Todavía visualizamos que está en este momento disminuyendo como tal, pero pues sin embargo, como les comento, es muy importante estar dando seguimiento. Casi llegamos a la cifra de 7 millones, ¿no? Vamos en 6.509.956 personas notificadas. Vamos considerando los resultados confirmados y negativos también en este sistema de vigilancia que tenemos y por supuesto pues son datos que vamos revisando y que vamos brindando de manera diaria también a ustedes a través de nuestro comunicado técnico que está publicado en la página de COVID y de la Dirección General de Epidemiología y al que pues todo el mundo puede también tener acceso a esta información y además pues también a la información que está ocurriendo en el panorama internacional que también la publicamos de manera diaria y que es importante y la pueden visualizar. En cuanto a la letalidad, pues observamos en este momento que no hay cambio para la semana epidemiológica en la que se presentan estos datos. También se presenta como un elemento semanal. En este momento nos encontramos reportando una letalidad del 8%. La que sigue, por favor. Para la ocupación nacional, en este momento con una proporción del 15% en este detalle, en este reporte de la ocupación nacional, también ha habido una disminución de 1 punto porcentual al respecto del día anterior. Recordemos que en esta parte de la evolución diaria de la hospitalización y de los datos que vamos teniendo sobre la ocupación nacional, es un reporte diario que se presenta aquí también como parte de lo que se aborda en las conferencias, 15% en la ocupación nacional en este momento. Vamos visualizando que afortunadamente todavía se alcanza a percibir, ¿no?, que esta evolución diaria de hospitalización también se encuentra en un descenso, pero tendremos que estar muy pendientes de la situación, también correlacionando lo que está ocurriendo y que visualizamos respecto a los casos estimados. La que sigue, por favor.
En este momento, pues para la disponibilidad de camas, como les comentaba, recordemos que para este momento tenemos más o menos 31.142 camas totales, de las cuales 26.855 están disponibles, esto es para hospitalización general, recordemos, y 4.287 camas se encuentran ocupadas. Afortunadamente, nuestras 32 entidades federativas se encuentran con un porcentaje del menos del 30% respecto a la ocupación que se tiene en este indicador de hospitalización general. La que sigue. Para la parte de hospitalización con ventilador, tenemos la disminución de un punto porcentual también. Vemos también que solamente 3 entidades están entre el 30 y el 49% respecto a esta parte que estamos detectando de camas para hospitalización con ventilador. También 8.777 camas disponibles y 2.062 camas ocupadas para este reporte el día de hoy. Y bien, pues para dar el contexto también del semáforo que presentamos el día de hoy y que, como saben, pues es algo que se da de manera quincenal también, visualizamos que en este momento están 6 de las entidades con un reporte de semáforo naranja en la parte alta, ¿no? Considerado como un riesgo epidémico alto. Tenemos que considerar que tenemos 20 entidades que se encuentran en este momento en un riesgo medio y visualizamos que 6 de las entidades se encuentran en un riesgo bajo específicamente. Importante, ¿no? Nuevamente, si comparamos con el semáforo anterior de las 2 semanas, 2 entidades que teníamos en el semáforo verde que hacían un total de 8 entidades, han también ya pasado a formar parte de los demás semáforos y pues es muy importante nuevamente recordar que la pandemia no ha terminado. Sabemos que estamos en un momento en donde esto ha sido muy largo, nuestra sociedad se encuentra agotada, cansada de estar teniendo, ¿no?, que aplicar estas medidas y de pues muchas situaciones que sabemos que nos producen estrés, nos producen mucha preocupación y pues es un tema muy complejo. Es importante que nos quede pues y que seamos conscientes de que la pandemia aún no termina y que pues esto en cualquier momento puede pasar de un semáforo verde a moverse hacia un semáforo amarillo o así sucesivamente, y que las medidas las debemos de aplicar todas y todos para seguir cuidándonos entre nosotros y nosotras. Muchas gracias y sería mi presentación el día de hoy. Con permiso. Gracias, doctora Ana Lucía de la Garza. Vamos a hablar de vacunación. Seguimos con el avance del plan de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Recordatorio de viernes, el plan fue presentado públicamente el 8 de diciembre. Arrancamos el 23 de diciembre con la recepción de las vacunas, el 24 de diciembre con la primera persona vacunada. Las categorías o los grupos de población que se están vacunando han sido claramente definidos de acuerdo a los ejes de priorización del plan. El eje fundamental es la edad. La razón es, de acuerdo a distintas estimaciones epidemiológico-matemáticas que hizo nuestro grupo técnico asesor de vacunación, si ordenamos a la población por edad de mayor a menor y empezamos en ese orden a vacunar, cuando lleguemos a cubrir 20% de la población, se estima que habremos reducido 80% de la mortalidad, dado que las personas adultas mayores son quienes tienen la mayor vulnerabilidad a la forma grave de COVID y desde luego al riesgo de morir. Este es el eje fundamental de priorización. Tenemos ejes secundarios o elementos secundarios de priorización. Uno muy importante es lo que médicamente llamamos comorbilidades, y que quiere decir enfermedades generalmente crónicas de larga duración que las personas pueden tener y que aumentan su riesgo de complicarse y lamentablemente de perder la vida. En México tenemos enormes epidemias de enfermedades crónicas desde hace muchos años, desde hace decenas de años, y la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sobrepeso son algunas de estas enfermedades. Y es importante considerar
que se recomienda de manera más estricta, más enfática, que las personas que tengan estas enfermedades de larga duración, también las enfermedades cardíacas, la enfermedad pulmonar crónica, los cánceres, la inmunosupresión, son situaciones que aumentan el riesgo de tener COVID grave y de fallecer. Por eso hacemos ese llamado dentro de cada categoría de edad, que las personas que tienen estas enfermedades con mayor razón acudan a vacunarse. Y un tercer eje de priorización es la oportunidad de utilizar a la vacuna como un mecanismo para, en condiciones de baja actividad epidémica, reactivar la vida pública, sobre todo aquellos servicios que son indispensables para garantizar derechos. Y esto es el ejemplo muy marcado de la educación. Por eso iniciamos desde hace varios meses la vacunación a personal educativo, primero en el estado de Campeche, que fue el primero que tuvo semáforo verde y que se sostuvo por 6 meses en semáforo verde. Y desde el martes 20 de abril estamos ya vacunando en todas las entidades federativas, en bloques, en grupos, de acuerdo precisamente a la situación epidémica. Cuando se considera estable, se inicia en estas entidades federativas. Y empezamos con 5 entidades federativas, que en este momento son Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, y hoy nos acompaña aquí el secretario de Salud del Estado, y Nayarit. Terminaremos seguramente rumbo al domingo este primer ciclo de 5 entidades federativas y a continuación continuaremos con las otras. 397.292 dosis de vacuna fueron aplicadas ayer hasta las 9 de la noche y las unidades de vacunación no paran, todos los días abren muy temprano, generalmente desde las 6 de la mañana ya se están haciendo los preparativos de logística y a las 7:30, 8 abren las unidades de vacunación. Aquí quiero anticiparme a una posible inquietud de algunos de ustedes. En algunas unidades de vacunación tuvimos un desfase en el acceso a la vacuna, es decir, que llegara la vacuna a la unidad. Concretamente en la unidad de Jiutepec, Morelos, hoy tuvimos un desfase, hubo inquietud muy legítima, por supuesto, por parte de las personas adultas mayores que esperaron por horas porque se había terminado la vacuna. También aprovecho para denunciar que ha habido personas con pocos escrúpulos que han querido de manera oportunista sacar ventaja de esto. Y hubo personas que se metieron un poco ahí en el proceso que no tiene nada que ver con las unidades de vacunación y que empezaron a cobrar a las personas por registrarse en la lista. Entonces tengan mucho cuidado. La vacuna, todo el proceso de vacunación, la lista, el orden de llegada, absolutamente todo es gratuito. Si alguien quiere cobrarle en un puesto de vacunación o en algo relacionado con la oportunidad de acceder a la vacunación, esa persona está cometiendo un fraude, no hay duda alguna, porque todo el proceso es absolutamente gratuito. Si le dan agua en el puesto de vacunación, si le dan una fruta en el puesto de vacunación, como lo estamos haciendo, eso es gratuito, que no le cobren absolutamente nada. Y si alguien le quiere cobrar, es una persona que quiere cometer un fraude y hay que denunciarla. Vamos a la siguiente. En forma acumulativa estamos acercándonos a 16 millones de dosis, 15.874.809 dosis de vacunas han sido administradas a las personas en México desde el 24 de diciembre. La siguiente. Veámoslo por los distintos grupos poblacionales. Como pueden constatar, sigue el progreso, el aumento de las personas vacunadas en los 3 grupos: personal de salud de primera línea, público y privado. Sigue avanzando la vacunación para quienes han sido identificados formalmente como personal de primera línea, de acuerdo con la definición técnica claramente estipulada. Tenemos también al personal educativo. Esta lista está avanzando rápidamente. Ayer nos hacían una pregunta que me parece importante de responder sobre estos esquemas medios que quedaron en Campeche. Se trata de vacunación con las vacunas de doble dosis y dado que en este momento y desde el 20 de abril estamos usando solo la vacuna de una dosis, que es CanSino, esto solo puede ser en el estado de Campeche. Lo rastreamos ayer a propósito de la pregunta. El doctor López Ridaura, quien es el coordinador operativo de todo esto, ya nos comentaba
que hay personas que no se presentaron a su segunda vacuna y se les está rastreando, se les está buscando y recomendamos que acudan por su segunda dosis de vacuna. Los esquemas de doble dosis no son suficientes, la potencia que se alcanza con una sola dosis de vacuna. Entonces, a estas 5,000 personas, en su mayoría, son esquemas que se estarán poniendo en estos días, pero hay 590 y algo que no se presentaron a la segunda dosis. No son todas, son 590 y algo, el 10%. Y las demás son personas que trabajan en el sistema de educación y que con una sola dosis ya quedaron protegidas porque es la vacuna CanSino, cuyo régimen es de una sola dosis. Finalmente tenemos a las personas adultas mayores en general en las 32 entidades federativas. Esto sigue en paralelo de esto y de esto, se sigue avanzando en todas ellas. 10.527.002 hasta el corte de las 21 horas de ayer, 4.223.670 ya con el esquema completo. La siguiente, por favor. Los ESAVIS, eventos supuestamente asociados a vacunación, no han presentado cambio cualitativo. Desde luego, algunos de los números van variando, va aumentando el número en la medida en que hay más personas vacunadas. Tenemos casi más de 15.800.000 y obviamente estos 16.242 que representan menos del 0.1% son las personas que están teniendo estos eventos, pero 99% son leves, no tienen mayor trascendencia, se atienden por supuesto, se registran por supuesto, porque son parte de la vigilancia de seguridad de las vacunas. La siguiente. Se liberó hoy la vacuna de CanSino, una nueva dotación. Ayer lo mencioné, no estaba en el calendario semanal porque estábamos en espera de la confirmación por parte de COFEPRIS. Ayer durante la noche se terminó todo el proceso de documentación para la liberación y hoy declaramos la liberación de estas 582.120 dosis de la vacuna CanSino. CanSino es la compañía, el nombre es Covidesia. Como verán, a veces usamos indistintamente el nombre del laboratorio o el nombre de la vacuna. En este caso, Covidesia, marca registrada, es la vacuna de la empresa china CanSino. La siguiente. De modo que la suma queda en este momento así, 21.610.885 con esta organización. No entraré en detalles, lo pueden ver de acuerdo a las distintas botellitas que representan las 5 tipos de vacuna que estamos utilizando en México. La siguiente. Y finalmente cerramos con el calendario semanal. Pusimos ahora sí estas que ayer no habíamos puesto, pero ya están marcadas en amarillo en la medida en que ya quedaron liberadas desde hoy, viernes 23 de abril. Nos quedan estas para mañana y noten que obviamente la suma subió cuando agregamos estas. Teníamos 2.670.000, hoy estamos teniendo 3.219.220 dosis de vacuna para esta semana. Todas ellas, también aprovecho aquí para aclarar esto, que algunas personas están con esta confusión. Si tenemos recibidos el 23 de diciembre más de 21 millones y hemos puesto 15.870.000, las personas se preguntan ¿dónde están las 6 millones de que hacen esta diferencia? Un poquito menos de 6 millones. ¿Dónde están? Están en el tránsito del proceso. Pueden estar en el aire en este momento, como es la vacuna de CanSino, que se está distribuyendo en las rutas aéreas y también en las terrestres, o están ya en los refrigeradores y ultracongeladores de las entidades federativas, o están ya en las unidades de refrigeración directamente esperando a que sean aplicadas en el brazo de una persona en este mismo momento. Entonces, todo ese tránsito es el volumen de operación que tiene el programa de vacunación, con 6 millones de dosis que continuamente están fluyendo todos los días. ¿Este es todo? Hay una más. Recordatorio, gracias. No queremos terminar la semana sin recordar esto con lo que abrimos la semana. Desde el 19 de abril, este lunes próximo pasado, iniciamos, esto es aparte de COVID, pero es continuar con los esfuerzos de salud pública, una campaña especial de recuperación de coberturas de vacunación contra el sarampión y la rubiola.
es la misma vacuna, está combinada en una sola, pero el interés en particular es subsanar, corregir, enmendar los problemas de cobertura de la vacunación contra sarampión que se han ido acumulando a lo largo de varios años. En particular, de 2015 a 2018 hubo una deficiencia muy importante de la cobertura de vacunación por diferentes razones que no han sido totalmente explicadas, pero que están bien documentadas, ocurrieron en el sexenio pasado, y hoy tenemos la necesidad de aumentar la vacunación porque hay muchos niñas y niños que quedaron sin ser vacunadas. Debieron haberse vacunado al año de vida, a los 12 meses o a los 6 años al momento de entrar a la primaria, pero no ocurrió, y por eso estamos haciendo un esquema de recuperación de coberturas de 1 a 9 años de edad. Especial énfasis de 1 a 4, que serán los esquemas indiscriminados, generalizados, y estaremos poniendo más de 11 millones de dosis de vacuna contra el sarampión. El mensaje para usted es, si tiene una niña o niño, o tiene una familia que tiene un niño o niña que tiene estas edades, recomiéndele, o usted atienda esta recomendación, llévele al centro de salud más cercano a su domicilio para que sea vacunado contra el sarampión y la rubiola. Muchas gracias. Vamos a pasar al bloque temático y le damos la palabra a nuestro colega y amigo, el secretario de Salud de Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez. Adelante, doctor. Muchas gracias, subsecretario López-Gatell, doctor Ruy López. Muchas gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes. Pasamos a la primera. Reciban un afectuoso saludo al señor gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Quiero someramente presentar lo que Coahuila ha hecho, además de las medidas que todos los demás estados hemos hecho. Al principio de la pandemia, el gobernador dividió el estado en 5 partes, en 5 subcomités y en 5 regiones, y en esas estaban integradas por el gobernador, un secretario del gobierno, todos los presidentes municipales de la región, los jefes jurisdiccionales, directores de hospitales públicos y privados, todos incluimos, Ejército, Guardia Nacional, Cruz Roja y todos los organismos empresariales que había, presidentes de Canaco, todos. En base a esto, bueno, pues era algo desconocido, nos dimos a la tarea de reclutar a la gente experta en esto. Hice un grupo de asesores de más de 10 gentes, virólogos, infectólogos, maestros en salud pública, doctores en biología molecular, todos los que estaban involucrados en esto, y convoqué a todos ellos para que asesoraran las políticas del Estado. Sobre esta base les quiero decir que hemos dado más de 140 presentaciones basadas en eficiencia científica, y sobre eso tomamos las decisiones. Analizamos las experiencias de otros lados del mundo, bajamos los artículos más connotados del momento y presento temas de momento, ¿no? Mortalidad infantil, COVID y embarazos, las vacunas, todo esto. Entonces, estas 140, el gobernador las ha oído los principales comités, y ha sido un trabajo extenuante porque, bueno, pues cada semana tengo que preparar mínimo 1 o 2, ¿no? Y bueno, tengo un grupo de los asesores de 10 trabajando. Estamos el domingo concluyendo las conferencias, ¿no? La que sigue, por favor. Si no hay muestras, no hay diagnóstico, no hay cercos sanitarios. Entonces era muy importante al principio hacer muchas muestras. Bajo estas condiciones de inicio, que no se conseguían los insumos, que no se conseguían los reactivos, que era muy difícil, nosotros logramos poner 5 reactivos de biología molecular y incrementamos la capacidad de nuestro laboratorio molecular. De 40 pruebas diarias llegamos a 2,000 pruebas diarias. Y ahorita estamos menos porque ya no se requiere tanto, estamos en verde. Y quiero decirles algo a mucho orgullo, que el promedio de pruebas realizadas de acuerdo a al CISBERG y a las estadísticas nacionales es de 4,746 pruebas. Nuestro estado ha tomado 13,659 pruebas por 100,000 habitantes. Llevamos un total de 436,650 pruebas realizadas, que eso significa haber muestreado a más del 13% de la población de Coahuila. ¿A qué sigue? Una cosa interesante, si quieren pasar el video, por favor, hicimos una georreferencia. En rojo están los casos activos,
después de 14 días, si no están hospitalizados, se convierten en verdes y las desafortunadas defunciones son amarillas. Sobre esta base nosotros podíamos tener la localización de dónde se concentraba más. Se crearon 6 centros de rastreadores con base en la experiencia internacional. Alemania y Nueva York tuvo una muy buena experiencia con esto. Entonces, en cada uno de estos centros pusimos de 50 a 100 muchachos rastreadores. Los hicimos unos expertos en el tema, saben cómo diagnosticar, cómo los contagios estrechos, los contactos estrechos, a quién acudir para tomar pruebas, saben todo. Y se hizo una calculadora de vida que le hicieron los epidemiólogos del Estado, donde se selecciona el puntaje, aquí están fiebre, palpitaciones y todo, peso. Sobre esa base tenemos 3 categorías, una es con seguimiento virtual, otra es con seguimiento domiciliario y otra es con atención urgente. Les quiero decir que todos los casos positivos los tenemos controlados. Va a pasar uno que otro no, pero tratamos de que la gran mayoría de casos positivos salen. Cuando salen los casos positivos en la mañana, los distribuimos de 3 formas. Van a la jurisdicción sanitaria, va a georreferencia y va a rastreadores y va con el paciente. Entonces tenemos muy buen control de los casos positivos. El seguimiento virtual lo llevamos por teléfono, seguimiento domiciliario lo visitamos, le tomamos oximetría, signos vitales, medicamentos si requiere, y el seguimiento urgente, bueno, pues lo llevamos a un hospital. ¿A qué sigue? Recordarán el caso de Monclova, hace un año precisamente. Hace un año llega un chofer, un médico, no sabemos quién fue el primero, pero el caso es que muere el chofer y a los 2 días muere el médico y empiezan los contagios tremendos en el hospital y muchas muertes. No tenemos experiencia, nos pusimos a trabajar, esto es en el hospital del IMSS de Monclova, donde eran los contagios. A través de la empresa Kia en Monterrey, nos contactamos con los principales investigadores de Corea del Sur, que ya había pasado esto, y les presentamos el caso, lo analizamos, nos apoyó también la Secretaría de Salud de Nuevo León, y tuvimos intercambio de experiencias. Entonces ellos nos asesoraban, cierra el hospital, doctor, bajo un protocolo, todos los pacientes se quedan 14 días, el personal los muestrea, los que estén positivos los llevan a un hotel, los que estén negativos los siguen trabajando con medidas de protección. Empezamos a trabajar, hicimos algunas publicaciones, no sé, doctor López, si ya la vio esta publicación, es una publicación bien interesante. Creo que sí nos hemos distinguido por apegarnos mucho a lo publicado en la actualidad. La que sigue. Y bueno, finalmente, después de muchas negociaciones con el Seguro Social, hay un convenio interinstitucional que no había habido de este tipo, de tal forma. Una de las torres del Seguro Social se hace COVID, que atiende a todos los pacientes COVID de la región. Y nosotros ponemos un hospitales móviles, y aquí atendemos a todos, esa torre era de cirugía y medicina interna, entonces todos los pacientes de cirugía y medicina interna del Seguro Social y de la población abierta, ahí los atendimos hasta la fecha. Entonces es un convenio muy interesante que, bueno, pues vamos de la mano con el Seguro Social. ¿La que sí? Otra de las cosas que hicimos, hay pacientes que no requieren de los cuidados hospitalarios propiamente, tanto en una forma prehospitalaria, que requieren de soporte de oxígeno, de vigilancia no tan estrecha como un hospital, y esos son los que llevamos a estas estancias de contención, o pacientes que ya estaban en recuperación, que todavía necesitaban vigilancia, pero no hospitalaria. Esto nos permitió bajar un 25% de la ocupación hospitalaria, estas estancias de contención. La que sigue. Migrantes. Migrantes ha sido un tema, todo un tema. Tenemos 2 fronteras, Piedras Negras y Acuña. La atención del 19 fueron alrededor de 30 y tantos mil migrantes. La atención del 20 fueron 2.500 migrantes nada más. Se cerraron las casas de migrantes, disminuyeron en forma importante los migrantes. Todavía por semana nos regresan deportados de 400 a 600 migrantes todos los días por cada una de las fronteras. Llegan unos 100, 150, entonces son bastantes, pero ha disminuido en forma muy importante. De estos, atendimos en el 2020 a 3.030 nada más, de 25.000 nada más a 3.000, y de estos fueron positivos para COVID, 9 hombres, 5 mujeres, para un total de 14, nada más. Bajó en forma importante. ¿A qué sigue?
Fuimos el primer estado en vacunar junto con la Ciudad de México a los médicos. Hicimos un protocolo con la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal forma que hacíamos un preregistro, los hospitales nos mandaban su registro propiamente, nosotros mandábamos a camiones, autobuses, a la mitad del aforo, bien ventilados, para recogerlos, y los llevábamos de una forma muy ordenada. Nunca tuvimos desorden como lo hicimos ahora con los maestros. Aquí está la célula de filtro, donde los interrogamos, les tomamos la presión, la temperatura, el glucómetro si hay necesidad, los pasamos al registro, que ya es muy fácil porque ya están preregistrados, después la vacunación y después a la observación, y ahí están los camiones, un orden total, es impecable, lo replicamos, subsecretario, ahora esta vez, fue algo muy, muy bien hecho, ¿eh? Aquí está la prueba. Hubo un momento donde las redes sociales sacaron algo que estábamos vacunando a los de 50 años y se nos llenó todo, pero bueno, pues los tuvimos que regresar, pero en general esto estuvo muy bien. Entonces, tanto médicos como profesores, esta es la forma de tratarlos. La que sigue. Bueno, y esta, por último, esto en el pabellón que abrimos en Monclova, después de que pasó todo esto, están las fotografías de todos los que desafortunadamente fallecieron. Y hay un escrito que lo quiero compartir con todo el país. Dice: hacemos un reconocimiento a todo el personal de salud que lamentablemente ha fallecido en la presente contingencia. Nos dejan un gran legado de orgullo y dignidad que permanecerá en el corazón de todos los mexicanos. Es todo. Gracias, doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud y director de los Servicios Estatales de Salud de Coahuila. Como hemos hecho en otras ocasiones, nos gustaría tomar la oportunidad para hacerle un par de preguntas al doctor. Voy a hacer una y luego le pediría al doctor López Riobra si hace otra. Lo que nos interesa destacar aquí es esta experiencia estatal. México es una república federal, los Estados Unidos mexicanos, y consideramos que es extraordinariamente valioso que exista esta diversidad de las comunidades profesionales, en este caso de salud, pero lo mismo ocurre con educación y con otros ámbitos. Y efectivamente, en el caso de Coahuila tenemos ejemplos muy útiles de una respuesta ágil, de un compromiso institucional muy claro. Hemos mantenido una comunicación muy estrecha con el doctor Bernal, por supuesto, también con el gobernador Riquelme, en cada momento de los distintos elementos de los retos de la epidemia. En algún momento en Coahuila tuvimos los retos de saturación, como ocurrió aquí en la Ciudad de México, en Nuevo León, en cualquier otra entidad federativa, y nos coordinamos muy bien con las capacidades locales, con las capacidades que tienen las instituciones nacionales como el Seguro Social, y tanto el maestro Zoe Robledo como los funcionarios de la Secretaría de Salud, siempre nos mantenemos en esta coordinación. Pero el Estado de Coahuila ha dado muestras muy claras de este orden, de esta anticipación. Uno de los ejemplos efectivamente es la vacunación. Recordarán que cuando arrancamos en la fase de calibración, seleccionamos directamente Coahuila y la Ciudad de México para ese arranque, y fue con base en el conocer esta manera tan organizada de trabajar del equipo del doctor Bernal o el equipo del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Entonces, yo le quisiera hacer una pregunta, doctor, desde la perspectiva del Estado. Este es, como lo acabo de relatar y como usted conoce, esta es la opinión que tenemos, el doctor Alcocer y todo su equipo, sobre la importancia del federalismo y la importancia de estas capacidades locales. ¿Usted cómo vive, digamos, cómo ha vivido el reto el Estado con respecto a lo que ocurre en otras entidades federativas y lo que ocurre en el conjunto de la nación? Un poco mi idea, sabe que esto lo hemos comentado en el Consejo Nacional de Salud, siempre vemos oportunidades de tener modelos de trabajo que sean exportables. Hoy mismo que tuvimos una reunión técnica con 7 entidades federativas que están teniendo curvas epidémicas al alza, Colima expresó algo que nos pareció muy interesante, y próximamente la doctora Leticia Delgado va a estar aquí. Y así queremos siempre sacar experiencias de que un Estado las contagia todo lo positivo a los demás.
En la franja fronteriza hay un reto particular, ya lo menciona usted, no solo de la migración, sino incluso del tránsito ordinario, que es cotidiano. Más del 90% de las comunidades de frontera están circulando casi libremente de un lado al otro de la frontera. Los 6 estados fronterizos tienen modelos de organización de muchas cosas. En salud, ¿de qué manera ha contribuido ese modelo de organización a enfrentar el reto de la pandemia de COVID-19? Bueno, como saben, en Estados Unidos, en las fronteras, la aplicación de vacunación es libre en este momento. Va cualquier persona y se vacuna. La mayoría de las personas de la frontera tienen acceso porque tienen hijos estudiando o trabajan allá. Hay un flujo de más de 5,000 gentes yendo y viniendo todos los días, ¿verdad? Tenemos filtros sanitarios, pero pues son sencillos, se toma temperatura y un interrogatorio, pero es prácticamente imposible con tanta gente hacer esto, ¿no? Sí ha sido realmente un problema. Como le comentaba a los migrantes, afortunadamente ha disminuido mucho por todo esto, por la misma pandemia, ¿no? Entonces eso nos ha favorecido el control. Creo que vamos bien en relación a todo el país. Nos hemos esforzado por ser muy transparentes, subsecretario, porque tenemos una portada de internet en donde la gente puede diariamente ver cómo van nuestros números. Al gobernador le informo 2 veces al día cómo va evolucionando todo. Tenemos 6 semanas en verde. Obviamente poco a poco vamos disminuyendo las medidas de contención y creo que en general pues vamos bien. Estas 6 semanas lo demuestran. Ha sido difícil. Lo que les comenté del caso del Seguro Social de Monclova fue muy difícil, ¿no? Veíamos muchos contagiados y muchos muertos y no podíamos hacer hasta que, bueno, se logró algo, ¿no? Creo que lo estamos haciendo bien, subsecretario. Creo que hay otros estados que trabajan muy bien también, ¿no? Pero nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, el que haya dividido en 5 regiones el gobernador, creo que ha sido muy positivo, porque lo que pasa en el norte no pasa en el sureste ni pasa en la región lagunera, ¿no? La región lagunera tiene características muy particulares por ser vecina de Durango, está con Gómez Palacio y con Lerdo. Entonces muchas de las pruebas y muchos de los positivos los adquiríamos nosotros porque nosotros éramos los que tomábamos las pruebas. Así pues. Excelente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor López Ridaura, si quiere hacer alguna. Muchas gracias, doctor. Pues bienvenido, doctor Bernal. Un gusto tenerlo aquí, amigo. Quiero resaltar una cosa de lo que comentó, un poco para darle pie y pues una pregunta muy específica. Yo creo que es muy valioso la experiencia y qué bueno que lo presenta y qué bueno que toda la nación lo vea. Una cosa de la que a veces nos ha pasado en estas conferencias es el mostrar lo que se hace en el terreno. Entonces, creo que este ejercicio que mostró de la localización específica, estos rastreadores, en la parte comunitaria, creo que es un mensaje mucho más claro para la población, que a veces cuando nosotros hablamos de las estrategias comunitarias y los que van las brigadas, esto es un ejemplo muy contundente de cómo se organizan las brigadas y cómo los matices en cada estado pues, han tenido, ¿no? Esta nomenclatura de los rastreadores que buscan, que ven esta calculadora, que tienen el monitoreo a distancia, monitoreo a domicilio. Es justo cuando hablábamos de estos lineamientos, ya no es el lineamiento, es la operación, es el terreno, y lo vieron. Y creo que es muy, muy importante y le agradezco mucho que haya puesto, porque sí, también personalmente y en la Secretaría de Salud estamos convencidos que esta estrategia es la estrategia que puede realmente actuar de manera muy temprana y tener la mayor acción y mayor impacto en la hospitalización. Pero me voy a rezar a la vacunación. Hay una pregunta que les voy a hacer así, libre, abierta. Es una de las cosas en las que hemos tenido también esta complejidad de comunicación, es el decir, es una estrategia federal, pero que trabajamos cercanamente con los estados, ¿no? Y además en el estado de Coahuila en especial es interesante porque es el estado que empezó, pues tal vez un poco antes de haber establecido la estrategia Correcaminos, haber establecido el enlace Correcaminos. Empezamos a trabajar con la cooperación y de repente llegó la estrategia Correcaminos. Tenemos un gran enlace, el coronel Díaz, que está ahí presente, tenemos un enlace de bienestar.
¿Cómo lo ha visto la coordinación entre Sedena, que ahora es el Correcaminos, con Bienestar? Porque desde la perspectiva es que han trabajado muy bien coordinadamente, hemos tenido muy buen apoyo de la Secretaría de Salud estatal, pero seguimos teniendo el enlace Correcaminos, que es de la estrategia federal. ¿Cómo lo ve y cómo ha podido trabajar en esta coordinación federal estatal? Gracias. El señor gobernador Riquelme ha sido muy claro con todos nosotros y nosotros vamos a ayudar de una u otra forma. La total disposición del gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Salud para todas las instancias federales que vayan a trabajar a Coahuila. Yo participé, la Secretaría de Salud Estatal participó en los médicos y en de los maestros. Hicimos un preregistro, entonces, donde más se atora ese flujo, les puedo decir que de que llegue el autobús a que se vacuna no pasan más de 7 minutos, en todos, y es muy, muy interesante esto. Entonces, tenemos ese preregistro, entonces ya sabemos cuándo viene a ver. La Universidad, el Tecnológico de Monterrey, pues va a llegar el lunes de 10 a 12, y ya sabemos, y llegan todos los autobuses. Ahí no está el Bienestar. En los del Bienestar creo que no han tenido esa logística, pero bueno, a nosotros la Sedena nos ha ayudado mucho, y créanme que teníamos 38 células, teníamos 9 sedes, y el día de antier fue una maestra federal, la subsecretaria de Educación Básica, fue el coronel, el general responsable de esto, fue el maestro secretario de Educación Pública y fui yo, y revisamos todas las sedes y el trabajo fue impecable, estaba en todas así. No fui invitado a la organización de la población de mayores de 60 años, entonces por ahí no me puedo hacer responsable, pero en lo que a nosotros y a la Sedena corresponde, créanme que fue impecable, así como se los presenté. Muchas gracias. Gracias, doctor Bernal. Pues esto es la experiencia de Coahuila. Nos quedan 11 minutos para preguntas. Vamos a abrir con Dalila Escobar, que hoy nos acompaña en la tarde. Gracias. Pues primero para el secretario, buenas tardes a todos. Preguntarle cómo se vio la aceptación de las vacunas por parte de los adultos mayores. Sabemos que en el país había preocupación, algunas ideas que pudiera ser de temor, etcétera. ¿Cómo lo aceptaron en Coahuila? También, ¿cómo va la vacunación en maestros? ¿Y cómo piensa que debe ser el regreso a clases? Ya están en verde, ¿cómo deberá ser? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo veremos a niños de Coahuila ya en clases presenciales? Para empezar, gracias. Nosotros tenemos, lo redondeamos en 80,000, eran un poquito más de 70,000 las vacunas que íbamos a aplicar a los profesores. El día de ayer íbamos en 56,000 con 9 sedes, con 9 lugares para vacunar. De esos 9, ayer cerraron 5, ahora nada más nos quedaron 4. Me están haciendo el corte ahorita, pero yo estoy seguro que vamos a llegar a más del 90% de la población vacunada. El gobernador es muy reservado para la reapertura. Primero, bueno, nos vamos a esperar las 3 semanas mínimo para que los profesores adquieran su competencia inmunológica, y la semaforización va a ser muy importante de acuerdo a las regiones. Puede una región abrir y puede otra región no abrir. Entonces los subcomités, bajo un análisis estricto de esto, obviamente va a ser escalonado, va a ser con la sana distancia, todo lo que ustedes saben, eso lo tenemos muy claro. Entonces va a ser progresivo y de acuerdo a la semaforización. De los adultos mayores, no tuve yo el control de la vacunación. Pero bueno, aparentemente está bien. Bueno, nada más una pregunta. ¿Y cómo el Estado pudo reaccionar ante, porque obviamente tiene colindancias con otros estados como Nuevo León, que presentó en algún momento picos importantes, cómo ayudar a contener, porque sabemos que hay personas que van de Saltillo a Monterrey a trabajar, y así, cómo le hace a la gente también de Monterrey que, bueno, pues de repente les está más restringido que en Coahuila? Ha habido, primero uno de los decretos que hicimos en Coahuila, el uso de cubrebocas, fuimos probablemente el primer estado, no estoy seguro, pero sí, uno de los primeros estados que por decreto se estableció el uso de cubrebocas, y los filtros a las entradas de todas las ciudades y todos los pueblos. Había policías tomando la temperatura, haciendo un interrogatorio. En los momentos difíciles se les prohibió la entrada a la gente de Nuevo León. Nuevo León tiene muchas, la Sierra Arteaga es una sierra muy, muy bonita y
y muy pegada a Nuevo León. Entonces ellos tienen casas de descanso ahí, y hubo momentos en donde no se les permitió llegar, cuando estábamos en rojo. Gracias, secretario. Nada más para el subsecretario Hugo López-Gatell. De lo que ha observado, lo que menciona usted que ha tenido comunicación con todos los estados, con todos los secretarios de salud, de todas las estrategias que ha visto, porque bueno, obviamente la federación establece parámetros y ya cada entidad, como al ser una autoridad de salud en sí, toma decisiones y aplica las estrategias de diferente manera. De todas las estrategias que ha visto, ¿cómo las calificaría? Y se ha notado que hay errores, pero obviamente, bueno, pues se respeta la autonomía de cada entidad. Si hay algún error que ha detectado usted, ¿cuál podría ser? Tal vez a lo mejor de manera generalizada, pero para que llegue con un mensaje, ¿qué errores se han podido cometer y qué aciertos o cuál es el acierto más importante que ha encontrado? Y del tema que hablaba de la venta esta o fraude que podían cometer, no va a haber como sanciones, se tienen detectadas cuántas personas, etcétera, esas dos. Gracias. Muchas gracias. Sobre esa se la contesto más rápidamente. Básicamente fue a posteriori, un poco tardíamente, las personas que estaban en la fila se quejaron y varias relataban esta experiencia de que les habían cobrado por estar en la fila, 20 pesos, no parece mucho, pero seguramente quien abusó de la confianza de las personas, pues reunió algo de dinero. Desconozco hasta el momento si hay alguna manera de identificar quién hizo esta acción, pero se estará investigando. Ojalá que lo detectemos, pudiera ser que no necesariamente. Sobre lo otro, me parece una pregunta muy interesante y continuamente pensamos en ella. Insisto, para el doctor Alcocer y todo su equipo, siempre disfrutamos mucho de escuchar las experiencias estatales en las reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Nacional de Salud o en cualquier otro foro, o en voz de los gobernadores y las dos mandatarias estatales en las reuniones que tenemos todos los jueves, o casi todos los jueves, con ellos. Y yo diría que en ningún caso se puede hablar de error. Ninguna entidad federativa considero que haya cometido errores, y de hecho si lo extendiéramos al mundo, pienso que no sería el término más apropiado pensar en errores, pensando en los demás países. Esta es una situación extraordinariamente compleja y tal como ocurre con cada epidemia, existen fundamentos científicos, técnicos, teóricos, generales, existen las experiencias acumuladas, existen en los manuales o planes de preparación y respuesta que dan guías generales, pero la realidad concreta se vive día a día y se va aprendiendo de la experiencia. Las capacidades instaladas no solamente en el Sistema Nacional de Salud, sino en los distintos ámbitos de gobierno o incluso de capacidad de organización de la sociedad, varían de entidad federativa en entidad federativa y cada una ha logrado salir avante enfrentando los retos. Por eso consideramos que lo más importante es, como lo hemos logrado, con una visión de Estado nacional, comunicándonos, cooperando, aprendiendo esas lecciones aprendidas, reorientando esfuerzos. La intensidad misma de la epidemia ha sido variante entre las entidades, como lo hemos mostrado repetidamente. Y a veces una entidad federativa aprende de la experiencia del vecino o de una entidad federativa remota que pasó por una experiencia semejante. Este brote del Hospital de Monclova fue ilustrativo, fue uno de los primeros brotes que formalmente tuvimos. Recuerdo justo que hace un año, en su momento nos dio mucha luz sobre lo que podía implicar los flujos, no solo migratorios, sino en general flujos internos de población en el riesgo. También nos dio lecciones útiles sobre el tema de los PPEs, los equipos de protección personal, y la capacitación necesaria al personal para su correcto uso, porque los equipos estuvieron muy rápidamente a pesar del desabasto mundial, pero ha sido una curva de aprendizaje en todo el personal de salud el lograr utilizarlos satisfactoriamente. Entonces, en fin, yo creo que no hay ningún error que lamentar y en todos los casos hay lecciones útiles que aprender y por eso es muy enriquecedor las experiencias estatales. Había un elemento, había el sector turístico estaba pidiendo incluso directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que permitieran que vacunaran a este sector para que se abriera un poco más, porque pues el golpe, pero sabemos que está la Estrategia Nacional de Vacunación. Sí sería prudente pensar tal vez que
ya por lo que tal vez de actividad económica, en este caso la turística, se pudiera ya empezar a vacunar a este sector de la población, o se seguirán por edad? En el momento en que sea posible, definitivamente. Cada vez que escuchamos una solicitud o demanda o reclamo de un sector de la sociedad, el que sea, un sector económico, un sector profesional, consideramos que este reclamo o este deseo es legítimo. Todas y todos quisiéramos estar vacunados ya, y todo el mundo quisiera estar vacunado al mismo tiempo. Pero es muy importante tener en cuenta que los planes o políticas de vacunación en México y en todo el mundo se estructuran para lograr optimizar el uso de la vacuna con una visión de Estado, es decir, optimizar el bienestar, la protección del colectivo, de la población, en un contexto en el que el mundo entero tiene que esperar a que se fabriquen las vacunas. Las vacunas no están ya listas, ojalá fuera el caso, pero las vacunas se han ido creando, desarrollando, probando lentamente, se van produciendo lentamente, ha habido tropiezos, desfases, y en el momento en que están listas se utilizan, pero el orden en que se van poniendo está planeado para lograr el beneficio óptimo. Cuando sea posible vacunar desde luego a elementos de la sociedad que ayuden a activar la vida también económica, pues desde luego será muy benéfico hacerlo. Muchas gracias, Dalila. Fanny, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches, Fanny Miranda, de Milenio. Traemos un par de dudas. Desde la cifra de adultos mayores de 60 años que existen en México, que reporta el INEGI 15.4, efectivamente, ¿cuál es la meta de vacunación? Porque de acuerdo con la información que nos dan, pues no arroja que el 82% ya está vacunado. Si nos puede aclarar eso, doctor, por favor. Incluso el presidente López Obrador en febrero dijo que se vacunaría en 15.7 millones. Por favor, doctor. Con mucho gusto. Me parece un planteamiento muy legítimo y nos ayuda a que cualquier persona que tenga esta misma inquietud la tome en cuenta. Digo dos cosas y le paso la palabra al doctor López Ridaura para que lo explique un poco más de detalle. 15 millones, número redondo, es la cifra original de la población censal que tomamos de personas de 60 años y más. Pero después ha habido variantes, por ejemplo, de aceptación de la vacuna, y eso ha reducido la expectativa de cuántas personas se tienen que vacunar. Le pido al doctor López Ridaura si da un poco de detalle, conscientes de que son las 20 horas. Sí, gracias. Y sí, en efecto, esto, y qué bueno que nos permiten aclararlo, porque el censo más o menos de adultos mayores son de 15 millones. Desde las estimaciones que teníamos ya en las preguntas que se hicieron en la ENSANUT y ya también con la operación, teníamos esta expectativa de que íbamos a llegar más o menos en un promedio a un 70% de esa población que iba a aceptar la vacunación y que se iba a acercar a los puestos de vacunación. Hay algo de variabilidad, en zonas urbanas, en la Ciudad de México ha habido más aceptación, en zonas rurales ha habido menos aceptación, en ciertas regiones es heterogéneo, pero digamos que el promedio está cerca del 70%, tal vez un poco más, 72%. Entonces, la expectativa y la meta a la que estamos estimando es llegar a estos 12 millones. Cuando hablamos de, también es importante, y el número que estamos reportando, nada más recordar que esto es un reporte preliminar que nos van dando día con día. Estamos cada vez más cerca de ya tener el reporte nominal, es decir, todas las personas vacunadas, en lo que también posiblemente este número se irá ajustando con respecto a esto. Y cuando hablamos del compromiso de hemos llevado pues más del 70% del censo a todos los municipios. Entonces, todos los municipios, cuando ha habido municipios que llegan y que ya no se acercan a los adultos mayores, nos movemos a otros municipios, y por eso la proveeduría ya se logró tener la proveeduría total potencial para todos los municipios, y en estos fines de semana y posiblemente el lunes se estarán cerrando prácticamente ya todos, porque ya nos están acercando. Lo que ha pasado es que durante las segundas dosis ha habido personas adultas mayores que se han acercado por su primera dosis, y eso es válido y se están vacunando, y estos son pues parte del rezago que pudiéramos tener, que seguramente se va a ir presentando durante toda la estrategia en las diferentes edades, ¿no? Entonces, 5 millones de adultos mayores de 60 años no habrían aceptado la vacuna en promedio. Como dice el doctor López Ridaura, en cada localidad varía,
ese porcentaje. En el ámbito rural es diferente que en el ámbito urbano, entre cada entidad federativa es diferente, y también este fenómeno de personas que de inicio no están disponibles, ya sea porque no quieren, no pueden o no estaban viviendo en ese momento en su lugar de residencia, pero hemos visto este fenómeno que cuando vamos a la segunda ronda, 21 días después, 2 meses después, de acuerdo a qué vacuna sea, se aparecen algunas personas y dicen, en la primera ronda no me vacunaron, pero vacúnenme ahora. Por supuesto que son bienvenidas y entonces mueven la cuenta. En términos generales, sí, la diferencia era, esperábamos 15 millones, en la práctica parece que se está concretando a 12 millones, números redondos, pero si durante las siguientes fases se aparece alguien y dice yo tengo 74 años y no me había vacunado, es bienvenido a vacunarse. Doctor, gracias. Aprovecho la oportunidad sobre esta polémica que surgió de las vacunas AstraZeneca enviadas de Estados Unidos a México, que la FDA ya está investigando porque supuestamente fueron producidas en un laboratorio que no contaba con las prácticas higiénicas, sanitarias que se requieren. ¿Qué se notificó al gobierno mexicano sobre esto y si la población vacunada con estas dosis puede correr algún riesgo? Ninguno. Se lo voy a tener que decir brevemente porque ya pasamos el tiempo. Hoy teníamos unas diapositivas que nos preparó COFEPRIS para que todo el mundo conozca a detalle el proceso de análisis que se hace o se hizo en Estados Unidos a cargo de la FDA y el correspondiente en México a cargo de la COFEPRIS. Se los debo a todos ustedes, al público para mañana o el lunes quizá para explicarlo yo mismo. Pero se lo digo en una síntesis, las vacunas de AstraZeneca, 2.7 millones que llegaron a México provenientes de Estados Unidos, efectivamente fueron envasadas en la misma planta que está involucrada en este problema, una planta en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, que está involucrada en un fallo de producción que llevó en su momento a eliminar 15 millones de dosis de vacuna de Astra. Afortunadamente, el ciclo de producción en el que se fabricaron las que vinieron a México, y entendemos que otras que también fueron a Canadá, es un ciclo independiente. Entonces, aunque sea la misma fábrica, el proceso de producción fue verificado por la FDA de Estados Unidos, que cumplió todos los estándares y la evaluación del producto final, de la cual nosotros tenemos un certificado de análisis, que es el documento legal internacional de reconocimiento de un producto seguro y de calidad y eficaz. Lo tenemos a la mano, lo tuvo COFEPRIS y no se libera dosis alguna si no se cumplen con todos estos requisitos. Entonces tenemos certeza de que era un producto seguro, de calidad, el que pusimos a personas mexicanas, 2.7 millones. Puede hoy, si no después, compartir el dato de cuántos servidores de la Nación han sido vacunados también, porque eso no se desglosa en las cifras. Ayer la persona que estaba sentada en su misma silla, una persona de Radio Fórmula, me hacía la misma pregunta, quizá ahí está siempre la inquietud, quien se siente mañana ahí me podría hacer la misma pregunta. No tenemos un desglose específico de servidores de la Nación o de personas de Sedena o de personas que son de la SEP, porque quienes conforman las células de vacunación se vacunan por el hecho de conformar las células de vacunación, las famosas brigadas correcaminos. En ellas participan y son indispensables las y los servidores de la Nación, pero no son una población identificada por ser blanco de vacunación. Podemos hacer un cálculo grueso, tenemos 10,000 unidades de vacunación de las brigadas correcaminos, también número redondo, y hay aproximadamente 2 a 3 personas servidoras de Nación en cada brigada. Por lo tanto, habría 30,000 personas que han sido vacunadas en su momento cuando están listas para la operación. Pero insisto, no es una población a vacunar por el hecho de que sean servidoras de la Nación, como no lo es las enfermeras militares o navales o el resto del personal. No es por su profesión o por su institución de afiliación, es porque están en las células de vacunación. Muchas gracias, Fanny. Gracias a todas y todos, nos extendimos un poquito, gracias a CEPROPIE que nos permitió unos minutos más. Hasta pronto, nos vemos en la siguiente. Doctor Bernal, muchas gracias.